Muy buenos días, hermanos de Centro de Plenitud. Dios los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Esperamos que esta semana haya sido de bendición, de victoria, de realización y que hayan gozado de la protección del Señor sobre sus vidas y la de sus familias. Muchas gracias, Pastor Raúl, por la oportunidad y por la confianza. Doy gracias al cielo por este privilegio hermoso de compartir con ustedes en este día y en nuestro servicio dominical la palabra del Señor. Por eso le pedimos al Señor que nos guíe en este momento. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, tú nos has permitido recibir de tu Espíritu Santo una palabra, una enseñanza, una guía que compartiremos con nuestros hermanos. Permítenos, Señor, tener todas las capacidades, dones, talento y gracia necesarios para llegar a través de tu Espíritu Santo al corazón de nuestros hermanos. Y que esta palabra, al sembrarse en el corazón de nuestros hermanos, rinda fruto, transformación de vida y despertar de capacidades, de dones, talentos, y que podamos ser, Señor, la iglesia que tú quieres que nosotros seamos. Gracias, Señor, Padre Santo. Nos disponemos en tu Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. La palabra del día de hoy la he titulado La iglesia que lleva el mensaje al mundo. He insistido en las predicaciones, he insistido en las enseñanzas, he insistido en las semillas, en la necesidad que nosotros como iglesia nos manifestemos al mundo. La necesidad de que nosotros como iglesia cumplamos la tarea, el propósito que se nos fue asignado, porque el mundo en este momento lo necesita, lo requiere con urgencia. No puede haber una iglesia de Cristo Jesús dirigida por el Espíritu Santo que sea pasiva, que sea inactiva o que sea indiferente a todas las circunstancias que el mundo está viviendo hoy. Y por eso tenemos que ser conscientes del mensaje que transmitimos al mundo. Tenemos que ser conscientes de cómo estamos llevando ese mensaje al mundo. ¿Qué es lo que el mundo está viendo de nosotros? ¿Qué está percibiendo de nosotros? ¿Y qué testimonio estamos dando nosotros de que en nuestra vida está Cristo Jesús? Que en nuestras cosas y en nuestras realizaciones están siendo hechas bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Y qué transformación de vida hemos manifestado porque somos hijos de Dios, porque ahora el Padre nos ha adoptado? Entonces, tenemos que hacernos conscientes de nuestra tarea, de nuestra función, de lo que debemos hacer el mundo, porque el mundo está esperando que nosotros como iglesia nos manifestemos. Si usted lee el capítulo 8 de la carta a los romanos, usted va a encontrar que el mundo, la creación, nosotros mismos, nuestro espíritu, todo en la creación está esperando que los hijos de Dios se manifiesten. Y cuando vemos las circunstancias que el mundo está viviendo, nos llama la atención ciertos niveles de pasividad, ciertos niveles de quietud, de silencio y ciertos niveles hasta cierto punto de indiferencia en los creyentes en Cristo Jesús, quienes se llaman hijos de Dios. Por eso quiero hoy recordar qué es o cómo funciona esa iglesia que lleva el mensaje al mundo, para que entendamos nuestra actitud, la evaluemos, ajustemos o aprendamos lo que debemos hacer como iglesia. Por eso quiero basarme en la palabra, en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 18. Dice la palabra del Señor y la leo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dice la palabra: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. La palabra nos está recordando la dimensión espiritual que nosotros tenemos dentro de nosotros, que representamos en la visión de Dios para el mundo y para Él mismo. Dios consideró pertinente que nosotros fuéramos el templo de Él mismo, que nosotros fuéramos el templo para ese Dios grande y maravilloso, y que el Espíritu Santo de Dios morara en vosotros. Por ende, hay necesidad de unos parámetros de santidad claras y definidas en nuestra vida, y que nosotros no podemos seguir considerando este cuerpo, nuestro ser, como algo simplemente material y poder permitirnos a nosotros seguir viviendo en la carnalidad o en el viejo hombre que vivía según los parámetros del mundo. Por eso dice la palabra, si usted se cree sabio en este siglo, no es lo que está pidiendo el Señor. Está pidiendo que nosotros nos hagamos ignorantes a lo que el mundo nos dice y nos enfoquemos en ser sabios según la determinación y la enseñanza de Cristo Jesús. Y esto aplicable a nosotros como iglesia. Cada uno de nosotros, al tener a Dios y al Espíritu Santo dentro de nosotros, significa que somos el templo y que somos la iglesia que necesita manifestarse al mundo. ¿Cómo nos debemos manifestar al mundo? En lo que todos estamos de acuerdo es que estamos en un mundo, en una sociedad corrupta, inmoral, que está en un nivel de degradación social terrible, que está en un momento en el que el mundo está manifestando los más bajos niveles de moralidad y los más bajos niveles de respeto a la vida, a las normas, a los procesos éticos morales, aún creados por el mismo hombre. Entonces, nosotros como iglesia debemos transmitir algún mensaje. Nosotros como iglesia debemos transmitir un mensaje que nos fue dado por Cristo Jesús. Nosotros debemos dar un testimonio poderoso de lo que Cristo nos enseñó. Y por ende, nosotros debemos transmitirle al mundo un evangelio poderoso y un evangelio convincente. Dos palabras que deben estar unidas a la palabra evangelio, en testimonio al mundo. Un evangelio poderoso y un evangelio convincente. ¿Cómo transmitimos al mundo este tipo de evangelio con nuestra vida y con nuestra actitud? Individualmente, nosotros creemos que no tenemos la capacidad de afectar al mundo, pero si usted revisa la historia de la humanidad, muchos hombres, siendo uno solo, fueron capaces de transformar el pensamiento de la humanidad. Ahora, nosotros como cuerpo de Cristo, que somos millones de personas en la tierra, tenemos toda la capacidad para cambiar las circunstancias de este mundo. Entonces, ¿cómo transmitimos ese evangelio poderoso, ese mensaje que la iglesia debe transmitir? Nosotros debemos transmitir un evangelio que sea capaz de transformar y de regenerar al hombre. Nosotros tenemos que transmitir ese evangelio tan poderoso que sea capaz de sacar a las personas del modelo de vida que está viviendo y que regenere sus capacidades espirituales para que pueda reencontrarse con Dios. Esa es la tarea de ese evangelio poderoso que nosotros debemos transmitir. Pero ¿cómo podemos transmitir ese evangelio poderoso? Demostrando en la práctica cómo opera el poder de ese evangelio. Y eso lo podemos hacer con nuestro testimonio. Nosotros tenemos que manifestar al mundo el poder del evangelio cuando le mostramos
cuán poderoso es que transformó nuestras vidas de manera tan evidente, tan clara y tan palpable que todos alrededor nuestro lo han percibido. Nosotros tenemos que a través de nuestro testimonio de transformación por ese evangelio poderoso, ser capaz de influir en las conciencias de las personas que nos rodean. Tiene que ser tan poderoso nuestro testimonio que las personas indaguen, que las personas pregunten, que las personas observen con curiosidad cómo una persona que vivió de determinada manera en el pasado haya algo que haya sido capaz de transformarlo en mejor persona, en mejor hijo, en mejor parte de una familia, en mejor miembro de la sociedad, en mejor amigo, en mejor esposo, en fin, que haya habido una transformación tan evidente que nosotros podamos decir con ese testimonio, hay un evangelio poderoso que es el de Cristo Jesús que fue capaz de transformar mi vida. Ese es la primera parte de ese evangelio poderoso que nosotros debemos transmitir. Ese es el mensaje que nosotros como iglesia debemos dar al mundo. Que hay una herramienta poderosísima en Cristo Jesús que se llama evangelio y que siguiéndolo las vidas de los hombres y las conciencias de los hombres serán transformadas y regeneradas las capacidades espirituales de esos hombres que las han perdido por culpa del pecado, pero gracias a este evangelio podrán ser restauradas. Pero también debemos transmitir un evangelio convincente. Cuando nosotros hablamos de la palabra convincente, hablamos de que sea capaz de convencer, que sea capaz de manifestarse de tal manera que los demás consideren que es real, que es verdad. Pero ese evangelio poderoso que transmitimos tiene que producir en nosotros cambios permanentes, cambios estables y cambios definitivos. O sea, dicho de otra manera, los cambios que se produzcan por ese evangelio poderoso para que sean convincentes, para que sean reales y para que tengan la capacidad de convencer a los demás, tienen que ser cambios permanentes, estables. O sea, se tiene que manifestar una nueva forma de vivir en nosotros para que el evangelio que nos transformó sea convincente para los demás. Y no solamente ser capaz de transmitir ese cambio que se produce en nosotros y que permanece, sino que también seamos capaces de demostrar que a través de ese evangelio poderoso nosotros seguimos creciendo, seguimos mejorando, seguimos perfeccionándonos, seguimos santificándonos. No puede ser el momento, un instante en el que el toque del Evangelio, el toque del Espíritu Santo en nosotros produzca un cambio temporal. Si así fuera, no sería convincente para la sociedad y la humanidad que está buscando soluciones reales, soluciones que permanezcan, soluciones que realmente le permitan una transformación de su manera de vivir. Entonces, estamos siendo o haciéndonos conscientes que el Evangelio poderoso que se transmite a través de nuestro testimonio debe permanecer en el tiempo. Debe también ser evidente que seguimos creciendo, que seguimos edificando, que seguimos santificándonos y que esto lo perciben las personas con vernos, con percibir cómo actuamos, cómo hablamos, qué actitudes tenemos. Nosotros tenemos que presentarle a esta humanidad inmoral que vive en el libertinaje, presentarle nuestros hijos, nuestros jóvenes, los adultos, los ancianos, los miembros de la iglesia de Cristo como una evidencia de una solución a lo que el mundo está viviendo. Que podamos manifestarle a través de ese evangelio
poderoso y convincente decirle al mundo que hay una solución para los problemas, para los conflictos, para la inmoralidad, para la injusticia del mundo, y que eso se llama Jesucristo y su evangelio. Tenemos que decirle al mundo que nosotros hemos probado que vivimos bajo esa gloria y bajo ese poder que tiene el Evangelio de Cristo, y que se lo estamos presentando, que le estamos presentando nuestra vida como testimonio de lo que el Evangelio puede hacer en nosotros. Tenemos que pregonar, tenemos que gritarle al mundo que hay un evangelio poderoso y convincente que se ha manifestado en nuestra vida, y que lo presentamos al mundo como una solución cierta, real, eficiente y eficaz. Un evangelio, Cristo Jesús y su evangelio como solución para el mundo y para todo lo que el mundo está viviendo. Entonces, nosotros estamos teniendo un llamado, y ese es el llamado que hoy queremos hacer. Es el llamado que hoy queremos recordar. Nosotros estamos llamados a tener una actitud, una conducta digna de la investidura de los que ahora nos llamamos hijos de Dios. Nosotros caminemos por donde caminemos, vayamos a donde vayamos. Nosotros tenemos que tener siempre, en todo momento y en toda circunstancia, una actitud y una conducta que vaya de acuerdo a esa dignidad que ahora nosotros tenemos, la dignidad de hijos de Dios. Ese es el mensaje que nosotros como iglesia debemos transmitir. Ese es el mensaje que el mundo necesita. El mundo está cansado de las mentiras de todos los sistemas políticos, sociales y económicos. El mundo necesita una verdad estable, un proceso convincente, una solución permanente, una solución real que cubra todas las áreas de la vida de las personas, de la sociedad y del mundo. Somos nosotros, en esa actitud digna, en esa conducta digna, que le estamos enviando un mensaje como iglesia al mundo de esa solución que ellos están buscando. Quizás tienen una actitud rebelde e indiferente hacia Cristo Jesús y hacia el Evangelio, porque quizás hasta ahora no nos hemos manifestado de manera poderosa y no nos hemos manifestado de manera convincente. Entonces, somos llamados a esa manifestación. Somos llamados a transmitir ese mensaje al mundo, a la sociedad. Somos llamados a que a través de nuestro testimonio el mundo encuentre la solución que está buscando. Nosotros tenemos también que saber que el mundo quisiera ver señales evidentes de Dios. Le pasó a Cristo Jesús en su tiempo. Cristo Jesús vivió unas situaciones en las que él fue consciente de los pensamientos de los fariseos, de los judíos de ese tiempo, en el que ellos querían simplemente pedir señales. Y Dios no está dispuesto a darle señales a los impíos. Dios nos da señales a nosotros para darnos la seguridad y la convicción del evangelio en el cual creímos. Si nosotros no creemos en Dios, si nosotros nos rebelamos ante Dios, pues nosotros no recibiremos esas señales. Y eso es claro y evidente en la palabra. Nosotros encontramos en Lucas capítulo 11, versículo 29 al 30, algo que dijo Jesucristo. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también le será el Hijo del Hombre a esta generación. ¿En qué consiste esa señal? Esa señal consiste en que Cristo murió y al tercer día resucitó. Esa es la señal
más importante que Dios nos ha dado para que nosotros creamos en el Hijo del Hombre, convirtamos nuestra vida. Pero el mundo es irrespetuoso, irreverente, indiferente y rechaza lo que es de Cristo. Pero nosotros tenemos responsabilidad como iglesia en estas circunstancias. Nosotros quizás hasta ahora, a pesar de los 2000 años del Evangelio, no lo hemos transmitido con el poder y con la convicción necesaria. Quizás nuestro evangelio, o más bien, quizás nuestro testimonio ha sido pobre, ha sido tímido, ha sido incompleto y ha sido temporal. Eso hace y hará siempre que las personas pierdan la confianza en quienes somos creyentes y en lo que los creyentes transmiten. Entonces, la palabra me está diciendo que Cristo dio la señal definitiva y esa señal ahora se tiene que manifestar en nosotros. Esa manifestación de la señal de Jonás para toda la humanidad debe ser evidente y clara en nosotros. Por eso la palabra del Señor me dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esta palabra nos está diciendo clara y definidamente, los que somos hijos de Dios, la vida nuestra está escondida en Cristo Jesús. O sea, nuestra vida está al lado de Cristo Jesús. Pero para que el mundo la perciba y para que el mundo reciba la manifestación de quienes hemos muerto al viejo hombre, tenemos que mirar hacia arriba. Nosotros tenemos que aprender a funcionar de manera contraria a como funcionábamos en el pasado. En el pasado funcionábamos dentro de las normas, dentro de los procesos, dentro de las cosas que se acostumbran en el mundo. Ahora no. Ahora, para poder manifestar ese evangelio poderoso y convincente, todo lo que nosotros hagamos, pensemos y digamos tiene que haber nacido en donde nosotros realmente estamos, que es en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y desde ahí nos debemos manifestar en lo espiritual, enseñándole al mundo que ya no podemos, o ellos tampoco, pueden seguir poniendo o buscando las soluciones que necesita en el mundo, en el mismo mundo, sino que tiene que elevar los ojos a alguien superior, con el poder de transformar las circunstancias, y que nosotros somos ejemplo de ese proceso, que nosotros hemos puesto nuestra mirada en el cielo, que nosotros hemos puesto nuestra mirada en Cristo Jesús, y que a través de poner las miradas en Cristo Jesús, nuestra vida ha sido transformada, y que por eso ahora se nos permite ser testimonio de un evangelio poderoso y convincente. O sea, nosotros no podemos seguir mirando la tierra, no podemos seguir mirando el mundo. Y si somos hijos de Dios, tenemos que tener esa profunda convicción en nuestra vida. Es tiempo de dejar de mirar al mundo, porque el mundo no nos vería, no nos percibiría. Tenemos que mostrarle al mundo algo diferente. Y nosotros le podemos manifestar al mundo algo diferente a través del evangelio, pero un evangelio nacido de nuestra relación en lugares celestiales con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La palabra nos enseña que nosotros somos el templo. Nosotros caminamos en este mundo manifestando que en nosotros está Dios y que en nosotros está el Espíritu Santo. Las personas que nos conocen realmente
identifican, perciben algo extraordinario, algo sobrenatural, algo poderoso en nosotros? ¿O no hay ninguna manifestación en nosotros de la presencia del Espíritu Santo en nuestro ser? Entonces, nosotros tenemos que entender que debemos crecer y que debemos evolucionar como los hijos de Dios que somos, porque será la única manera de manifestarnos. Uno de los elementos básicos, trascendentales, profundos y definitivos es nuestra actitud y nuestra vida de santidad. Si nosotros no ganamos la confianza de las personas, porque las personas no nos creen personas íntegras, rectas, sinceras, eh, íntegros en toda la extensión de la palabra, en todas las áreas de nuestra vida, pues no seremos capaces de transmitir ningún mensaje positivo en un evangelio que pensamos transmitir. Nosotros entendemos que el mundo, que la sociedad, que el pensamiento moderno nos quiere convencer de que la santidad es imposible, que no hay forma de ser santos. Claro, no somos santos automáticamente, claro, no somos santos por un acto de magia, no somos santos por simplemente decir que creemos en Dios o que creemos en el Hijo del Hombre. Pero sí es claro el llamado, sí es claro el llamado a manifestar santidad del mundo para que el Evangelio que transmitimos sea convincente. Levítico 27 me dice en la palabra: santificados pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. En Romanos 8:9 también dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, en estos dos versículos nos está diciendo la palabra que nosotros no somos santos por un acto de magia ni nada parecido, sino que nosotros vivimos una vida en proceso de santificación, pero con una condición muy clara, específica y definida, como dice en Romanos. Dice la palabra: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, cuando nosotros pretendemos enviar un mensaje al mundo, un mensaje a la humanidad, cuando nosotros queremos llevar un mensaje de un evangelio poderoso y convincente, el elemento de sustento, el elemento que soporta, el elemento que le da autoridad a lo que nosotros decimos y hacemos, es el proceso de santidad que nosotros estemos viviendo a través de Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo. El mundo nos dirá que es imposible, pero la palabra me enseña que a través de un proceso en el que yo vivo cada día, luchando con mis fuerzas, soy avalado por Dios, soy avalado por el Hijo y soy avalado por el Espíritu Santo para irme fortaleciendo en esa santidad que un día me llevará a la presencia de Cristo Jesús, pero que mientras llegue ese día, mientras esté en este mundo, las personas percibirán mi cambio real, estable, permanente y de forma creciente en mi santidad. El cristiano tiene que hablar verdad. El cristiano tiene que ser íntegro. El cristiano tiene que mostrarle al mundo que ser creyente, ser hijo de Dios, realmente nos separó del mundo. Y así, a pesar de que las circunstancias, por decir la verdad, en el mundo no nos convengan, inclusive nos puedan causar ataques de las personas, nosotros permanecemos fieles y firmes a una verdad que Cristo nos ha enseñado. Entonces, mostraremos al mundo que estamos en un proceso de santidad, que estamos día a día creciendo en esa santidad, en esa búsqueda de la perfección. Estaremos creciendo de tal manera que nuestro testimonio, ahora sí, a través de ese soporte que es nuestra santidad, podrá convertirse en ese mensaje de evangelio convincente, de ese evangelio poderoso que las personas están buscando. Conviértase usted
en esa manifestación de un evangelio poderoso y convincente a través de su santidad, a través de su relación con el Señor. Pero nosotros como unidad somos llamados a ser iglesia. Nosotros como unidad somos llamados a que junto a nuestros hermanos vivamos y nos manifestemos como iglesia y como iglesia llevemos el mensaje al mundo. Entonces somos llamados por Dios para que nos ocupemos de las cosas espirituales, de pensamientos espirituales, de acciones espirituales que sean manifestadas al mundo. La iglesia tiene que ser ese centro en el que nosotros debemos llevar ese testimonio de un evangelio poderoso y convincente. No hay, no hay evangelio más poderoso o no hay proceso evangelístico más poderoso que el testimonio de un pueblo santo, de un pueblo que ha sido transformado habiendo partido de ser pecador. Ese es el testimonio más grande y más poderoso que nosotros como iglesia podemos transmitir. Y le estoy seguro en lo que le estoy diciendo. El mundo está necesitando su manifestación como individuo y como iglesia. Y quiero muy brevemente recordarle algunos parámetros, algunos conceptos básicos sobre lo que nosotros debemos y cómo debemos funcionar como iglesia y la tarea que nosotros tenemos. Nosotros, como iglesia, debemos manifestar adoración, reconocimiento y alabanza a Dios. Esa es una de nuestras funciones. Son 4 funciones básicas, pero la primera es que nosotros debemos alabar, adorar al Señor como iglesia. Eso es parte de nuestra función. Y esa función la tiene que ver el mundo, que nosotros alabamos, adoramos y agradecemos al Señor. Isaías 43:7 me dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces nosotros fuimos creados para alabar. Fuimos creados para adorar al Señor. No porque estemos hablando de un Dios egocéntrico, sino que estamos hablando de que nosotros reconocemos la majestad, la grandeza y el poder de ese Dios que nos creó, que nos ama y que nos adoptó como hijos suyos. Entonces nosotros como iglesia debemos adorar. Nosotros como iglesia debemos alabar. Dice en Efesios 1:12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Esa es una primera función. Otra función que como iglesia le quiero recordar es que nosotros tenemos la función de edificación. Nosotros debemos aportar edificación a nuestros hermanos en la iglesia, pero también al atraer al mundo a ese evangelio poderoso y convincente, nosotros tenemos que empezar a ayudar y a participar en la edificación y en el crecimiento de las personas. Es otra función de la iglesia. Función de la iglesia, usted la conoce perfectamente, la evangelización. La evangelización usted la puede recordar perfectamente en Mateo 28, 18, 19 y 20. La pregunta, ¿nosotros estamos cumpliendo con esas funciones? La función de adorar, la función de edificar, la función de evangelizar. Pero hay algo que quisiera hacer un poquito de énfasis antes de terminar. La iglesia también tiene una responsabilidad social. La iglesia tiene una responsabilidad social y como estructura espiritual, su primera responsabilidad social es la que el mundo entienda que hay un mundo espiritual en el cual vivir. Pero también se requieren ayudas en el aspecto natural. Dice la palabra en Mateo 25, 34 al 40. Mateo 25, 34 al 40. Dice la palabra del Señor. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti.
Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces la iglesia también en sus procesos tiene que cumplir con esta labor social. Tenemos que mostrar el amor de Dios al mundo a través de las actividades sociales que debemos realizar. Entonces son 4 funciones que nosotros debemos tener en cuenta. Nosotros debemos como iglesia adorar. Nosotros como iglesia debemos edificar, nosotros como iglesia debemos evangelizar y nosotros como iglesia debemos tener una responsabilidad social que cumplir. Nosotros hemos escuchado muchas veces que nosotros debemos ministrar a Dios. Nosotros ministramos al Señor cuando alabamos. Nosotros ministramos a los miembros de la iglesia cuando edificamos. Y nosotros ministramos al mundo cuando cumplimos una labor social. Entonces, para que la iglesia lleve el mensaje al mundo, se requiere que nosotros entendamos por qué y para qué somos iglesia. ¿Cuál es el mensaje que debemos llevar? ¿Cuál es el poder y la convicción que este evangelio debe dentro del mensaje llevar al mundo? Nosotros en este tiempo estamos viviendo situaciones, o la familia del mundo están viviendo situaciones de dolor, de pérdida, de luto, de inestabilidad emocional, psicológica y económica. Está el terreno abonado para que la iglesia haga la tarea que le corresponde. Pero lo podemos hacer en la medida que a través de nuestro testimonio poderoso estemos llevando un mensaje de ese evangelio que en nosotros nos transformó, porque tenemos en Cristo Jesús un evangelio poderoso para cambiarnos, pero convincente porque permanece a través del tiempo y nos da soluciones definitivas. Usted, en el nombre de Cristo Jesús, es el portador de ese evangelio poderoso y convincente. No se esconda del mundo, que el mundo lo está buscando. No se esconda del mundo porque el mundo lo está necesitando. Y Dios quiere que usted se manifieste al mundo en un mensaje, en un evangelio poderoso, porque la humanidad y las circunstancias de este tiempo lo requieren. Yo le bendigo en el nombre de Cristo Jesús y lo invito a que usted sea consciente del evangelio que transformó su vida y lo manifieste al mundo, porque hay una profunda y gran necesidad en este mundo y en este tiempo de ese evangelio con el que Cristo cambió nuestra vida y nuestra existencia. Pidámosle al Señor que nos dé el poder del Espíritu Santo, la fuerza y la entereza de manifestarle al mundo ese tipo de evangelio. Ese es el mensaje que el mundo necesita que usted le lleve. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias por recordarnos nuestra tarea, por recordarnos nuestras funciones, por recordarnos nuestras responsabilidades. Permite, Señor, que en el amor de Cristo Jesús, en el poder de tu Espíritu Santo, salgamos de la pasividad, salgamos de la indiferencia y manifestemos al mundo ese evangelio poderoso, convincente, transformador y permanente, Señor, que está necesitando el mundo. Quizás el mundo no lo quiera recibir, quizás el mundo en rebeldía, en necedad no lo quiera recibir, pero creemos que bajo el poder del Espíritu Santo podremos cumplir esta tarea y manifestarnos al mundo como una iglesia que tiene un evangelio tan, pero tan poderoso en Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, y permítenos, Señor, ser eficientes y eficaces en la propagación de ese evangelio que tú nos lo diste hace 2000 años y que cada día demuestra más poder y que el mundo lo necesita. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.